estudiando todavía el libro de Romanos verso a verso, y nos detuvimos un poquito aquí en Romanos 8:26. Romanos 8:26 y 27, que fue el pasaje que iniciamos la semana pasada. Lo vamos a leer ahorita una vez más. Romanos 8:26 y 27. Y dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar una vez más. Padre, te pido que dirijas tu palabra en este momento, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de estos dos pasajes y mencionábamos que hablan de la oración, específicamente de la oración, pero nos enfocamos en lo que es el Espíritu Santo, porque muchas de las veces no tenemos un concepto bíblico de lo que es el Espíritu Santo, sino que tenemos por ahí arrastrando conceptos tradicionales, conceptos que de repente no están o no concuerdan del todo con la Biblia, pero nos quedamos con esas ideas. Y la idea de este paréntesis que abrimos aquí en el libro de Romanos es enfocarnos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos las funciones del Espíritu Santo en nosotros. Vimos 15 o 16 funciones, y digo 15 o 16 porque el viernes di 15 y el domingo di 16, no porque no me acuerde. Pero esas funciones las vimos como el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Pudimos entender lo que es el Espíritu Santo también, y ahora nos toca estudiar cuál es nuestro papel delante del Espíritu Santo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ante el Espíritu Santo? Y este canto que acabamos de cantar, valga la redundancia, habla precisamente de eso. Menciona la unción, menciona la llenura del Espíritu y menciona de darle el trono de nuestro corazón. Y básicamente en eso nos vamos a enfocar un poquito. Primero que nada te invito a leer ahí Efesios 5:18, y vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Dice el Señor en su palabra a través de Pablo aquí en Efesios, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, de repente tratamos de enfocarla acerca en el pasaje, ¿no? Algunos la tratan de enfocar en esto mismo, que es el vino, con lo que está hablando, pero es un contraste lo que está hablando, y ahorita lo vamos a explicar. No se trata de que el Espíritu Santo va a venir y te va a emborrachar de alguna manera, o que va a venir en cierta situación y como en el vino, si no tomas vino andas normal, y si tomas vino estás alegre o estás embriagado. Y el Espíritu Santo hace más o menos lo mismo, de que viene de repente y te toca, o viene y te tumba, o viene y te hace hacer ciertas cosas o sentir ciertas cosas. No tiene nada que ver eso, la llenura del Espíritu Santo. La palabra griega que se usa aquí para sed llenos es pleró. Esta palabra, ¿sí?, está hecha en una forma imperativa, está dando una orden, está diciendo sed llenos, ¿sí?, pero se refiere a estar saturados hasta lo máximo de algo. Y no te está diciendo que en determinado momento tú vas a recibir el Espíritu Santo de alguna manera extraordinaria y luego hacer algo o ser lleno en ese momento, sino que te está dando la orden de que seas lleno todo el tiempo del Espíritu Santo. Entonces la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con algo constante, con algo normal en nuestra vida. Esa debe ser nuestra normalidad, estar lleno siempre del Espíritu Santo, no nada más en ciertas ocasiones. ¿Vamos bien?
Entonces, esta palabra te da la idea de ser controlado, de ser guiado por el Espíritu de Dios. Básicamente, te repito, es mantenerse bajo su total dominio, ¿sí? Y hablábamos acerca del dominio del Espíritu Santo, de que es un dominio de repente así medio extraño, porque te dice, Él quiere dominar toda tu vida, pero quiere que tú tengas el control, ¿sí? Él cuando te domina, tienes dominio propio. ¿Te acuerdas del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu habla de varias características, y luego al final viene la templanza en Gálatas 5, 22 y 23, que es dominio propio, y te dice, tú tienes el control de tu vida, control de tu cuerpo, control de tu mente, control de todo tu ser. En ese momento estás lleno del Espíritu Santo, estás dejándote guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso el Señor condena, lo hemos platicado, el Señor condena a los borrachos. ¿Por qué dice los borrachos no entrarán al reino de los cielos? Si lo han leído, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Dices, ay, ¿qué culpa tienen los pobres borrachitos, no? Pues lo que pasa es que pierden el control de su mente, de sus sentidos, de su cuerpo, y Dios no quiere que tú tengas la pérdida del control. Por Él quiere que tú estés centrado, íntegro en todo lo que eres y en lo que haces. Entonces ese es el dominio propio que produce el Espíritu Santo. Pablo aquí está contrastando la embriaguez del vino, que produce una alegría temporal, ¿sí?, con estar llenos todo el tiempo del Espíritu Santo, con un gozo duradero y permanente. Ese es el contraste que está dando Pablo cuando menciona al vino y menciona al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces en Cristo nosotros tenemos un mejor gozo que andarnos embriagando. Por eso los cristianos no nos embriagamos, porque no necesitamos esa alegría temporal. Tenemos una alegría permanente, que es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Si tú tienes esa alegría, puedes prescindir de las cosas que hacíamos antes y de las cosas que busca el mundo para tener una alegría o algo temporal en su vida. Eso es lo que está hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, no se trata de qué tanto tienes del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? No se trata de que llenarnos del Espíritu, es decir, quiero más Espíritu, ¿no? De repente decimos eso, quiero más, pero no se trata de qué tanto tú tienes del Espíritu Santo en tu vida, porque la palabra de Dios nos enseña claramente que somos templo del Espíritu Santo y que mora en nosotros. Y si mora en nosotros, no va a morar un cachito. ¿Quién vive en su casa y nada más mete un pie a su casa? ¿Verdad que no? Si vives en tu casa, estás completamente dentro y haces lo que necesitas hacer allá dentro de tu casa, dormir, comer y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahí vives, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo del Espíritu de Dios. Entonces no se trata de estar pidiendo más cachitos del Espíritu Santo para llenarnos. No, la llenura del Espíritu Santo es básicamente sumergirnos en Él y empezar a pensar qué tanto de mí tiene el Espíritu Santo en su control. Es la llenura. ¿Qué tanto yo le he soltado a Él de lo que yo controlo, de lo que yo quiero hacer en mi vida? ¿Qué tanto se lo he dado para que Él lo controle? En eso consta, en eso se basa la llenura del Espíritu Santo. Básicamente en Gálatas 5 lo menciona más fácilmente. Gálatas 5:16, Pablo lo menciona: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Básicamente la llenura del Espíritu es caminar con el Espíritu Santo, dejarle el control de tu vida a Él, y cada vez más cosas le dejas en control a Él. Mira, los cristianos somos muy reservados en esto, y de repente queremos darle medio control a Dios, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, le decimos: eres mi Señor, mi amo, mi dueño, ¿no es cierto? Pero generalmente en la práctica no es así, porque en la práctica nosotros tenemos ciertas cosas que a nosotros nos agradan y no queremos soltar esas cosas. Y a veces el Señor nos hace ver a través de su palabra de que esas cosas no están dentro del propósito de Dios, o que me van a afectar, o que no le agradan a Dios, pero decimos: es que es tantito, Dios. Y no queremos soltar ese control. Entonces, para ser llenos del Espíritu tienes que andar con el Señor. Básicamente dejarte en sus manos y decirle: Dios, tú guíame, tú contrólame. Esa es la llenura
del Espíritu Santo. Otra cosa que debemos entender ahí en Efesios 4:30 nos habla acerca de nuestro papel, nuestro rol ante el Espíritu Santo. Aparte de ser llenos, que nos pide ser llenos, nos advierte o nos previene de que no hagamos esto. Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La semana pasada hablábamos acerca del sello, hablábamos de lo que significa el sello de Dios, ¿no? Ahorita te lo voy a recordar más al rato. Pero hablábamos de este sello que es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que mora en nosotros, y básicamente nos está diciendo, como es una persona, sí, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, tiene también estas emociones que lo identifican con nosotros de cierta manera. Jamás vamos a ser nosotros igual que Él, pero se pone triste. Esta palabrita de contristéis o contristar es causar dolor o causar tristeza. Básicamente te está diciendo aquí en Efesios Pablo: no le causes dolor o tristeza al Espíritu Santo. El propósito de vida en nuestra mente generalmente es agradar a Dios, ¿no es cierto? Y no queremos ponerlo triste, no queremos ofenderlo. Y aquí dice, hasta le puedes causar cierto dolor. ¿Cómo le causas dolor? ¿Cómo contristas al Señor? Aquí la cosa es de que en todo lo que haces, en todo lo que piensas, vas a hacer una de dos: o lo alegras a Dios o lo pones triste. ¿Cuántas veces en esta semana lo has puesto triste con lo que haces? Algunos no nos damos cuenta, pero lo ponemos triste. Y ¿por qué digo que no nos damos cuenta? Porque no nos damos cuenta de lo que al Señor le agrada y lo que le desagrada. No leemos la palabra de Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios, estamos viendo lo que el Señor quiere de nosotros. Generalmente nos damos fácilmente cuenta de que lo estamos poniendo triste. Pero hay algo raro que pasa en nosotros: como no lo vemos a Dios, caemos en lo que es el dicho, ¿no? ¿Cómo dice que más vale pedir qué? Perdón, ¿qué? Que pedir permiso, ¿no? Sí, algo así dicen. ¿Que es más fácil? ¿O qué? ¿Cómo es? No, es que no me acuerdo. ¿Es más fácil pedir perdón que pedir permiso? ¿Algo así? Básicamente ese papel, esa jugadita se la hacemos a Dios constantemente, ¿no? Decimos, ay Dios, es tantito, al cabo yo sé que me perdonas. Y a lo mejor y no lo piensas en el momento, pero después lo estás pensando y estás diciendo, Señor, la regué otra vez, perdóname. Pero ¿qué te cuesta ponerte a pensar? Como dice aquí, dice Pablo, no lo pongas triste, no pongas triste al Espíritu Santo, vive en ti. O sea, ya lo tienes, ya está contigo. ¿Por qué te olvidas de eso y sigues pecando? Entonces, lo ponemos triste cuando pecamos. ¿Qué dice ahí en el verso 4:27 de ahí de Efesios? Después de que le da ciertas recomendaciones, Pablo aquí les está dando algunos ejemplos de cómo podemos poner triste al Espíritu Santo. Dice Pablo en este contexto, nos amonesta contra el lenguaje vulgar, contra controlar nuestra lengua, lenguaje sin sentido o uso apropiado. Nos previene contra la amargura, las palabras torpes, actitudes impropias contra otros. Y básicamente dice en el 4:27, no den lugar al diablo. El diablo lo que quiere es causar todos estos tipos de situaciones, y en ese momento, si nosotros damos lugar al diablo, contristamos al Espíritu Santo. La otra cosa que nos pide el Espíritu Santo es que no debemos apagarlo. Acompáñame ahí a 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. Y es un verso chiquito, dice, no apaguéis al Espíritu. Yo no sé a qué te suena eso, que no apagues al Espíritu en tu vida. No apagues al Espíritu. Mira, cuando nuestras vidas no están haciendo la voluntad de Dios, nosotros podemos apagar al Espíritu. La palabra apagar aquí se usa generalmente para apagar el fuego, ¿sí? O cuando algo se está incendiando. Esa es la palabra que se usa, apagar. Entonces,
En el caso del Espíritu es sofocarlo en nuestra vida. Estamos sofocando al Espíritu Santo, es decir, estamos debilitando la operación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, la estamos debilitando con nuestras acciones. Ahora, ¿cómo lo debilitamos? ¿Sí? Lo debilitamos consintiendo en lo que nosotros queremos y en no hacer las cosas de Dios. Cuando nos preocupamos demasiado de las cosas temporales, de las cosas de esta tierra, ¿sí? Cuando estamos enfocados en las cosas de esta tierra, se pierde el objetivo de lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. El Espíritu Santo quiere usarte. Acuérdate que somos siervos de Dios. Cuando venimos a sus pies le decimos: eres mi Señor, quiero ser tu siervo, ¿sí? Quiero ser tu esclavo. Esa es la palabra en el Nuevo Testamento. Pero como esclavos queremos vivir como reyes. Eso es una paradoja así bien rara, ¿no?, que tienen algunos cristianos. No, es que yo me merezco esto, yo me merezco aquello. Oye, espérate, ¿eres siervo de Dios o eres el Dios? ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que cuando nosotros nos enfocamos en esas cosas, cuando está nuestra mente y nuestro corazón enfocado en las cosas terrenales y temporales, el dinero, el éxito y todas estas cosas, y no quiere decir que no las tengas, sino que tu prioridad sea lo espiritual, porque el Espíritu Santo que vive en ti va a querer hacer cosas espirituales contigo, va a querer hacer obra de evangelismo de su palabra contigo y a través de ti. ¿Cuántos de los cristianos entendemos eso? La mayoría de los cristianos pensamos que el trabajo de evangelismo de la obra de Dios es de los que se paran aquí enfrente, ¿sí? A través de los cantos o a través de la predicación o a través de eso, y yo me siento y aprendo y me la paso bien y recibo las promesas de Dios. Ese es el concepto que tiene la iglesia cristiana hoy en día. Pero el Espíritu Santo te está diciendo que si tú te enfocas en eso, si no sirves en la obra de Dios, lo vas a ir apagando, porque la función del Espíritu es hacerte hacer cosas del ámbito espiritual, de la obra de Dios. Y si tú no obras en la obra de Dios, valga la redundancia, entonces no estás apagando esa obra del Espíritu en nosotros y lo estás sofocando. ¿Cómo lo sofocas entonces? Si no sirves, si no pones tu don, tus habilidades, tus talentos a la obra de Dios, entonces lo empiezas a sofocar. ¿Sí me explico? Esa es la manera en que sofocamos al Espíritu. Y quiero platicarte también, aparte de cómo ser llenos del Espíritu, entender la llenura, entender que no lo debemos de poner tristes, entender de que no lo debemos de apagar. También de repente hay confusiones en cuanto al Espíritu Santo en ciertas cositas. Una de ellas es precisamente el bautismo del Espíritu Santo, la unción y todo esto, ¿no? Yo quiero que lo entendamos en esta hora. Algunos creyentes, algunos grupos ven al Espíritu Santo como lo sobrenatural, visible o palpable de Dios. Y esto suena bien raro, porque si es sobrenatural, pues no se puede sentir o ver o nada con los sentidos naturales, ¿no? Porque es sobrenatural. Pero ellos lo han manejado de esta manera, diciendo que el Espíritu Santo es eso visible, sobrenatural, manifestaciones que tú puedes ver, que tú puedes tocar y sentir, y caen en lo místico, caen en lo que son éxtasis o nuevas revelaciones o ciertas cosas que de repente nos desvían de lo que es en sí el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, algunos han separado, por ejemplo, el hecho de recibir al Espíritu Santo, lo separan de lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo, ¿sí? Así lo dice Efesios 1:13, lo dice Gálatas, lo dicen varios pasajes, nos habla que en el momento que tú y yo venimos a los pies de Cristo, dice Efesios, cuando oíste la palabra, ¿no?, y creíste en el Evangelio, entonces eres sellado con el Espíritu Santo y entonces te conviertes en templo del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu vive en todos los creyentes. Pero ellos han separado el recibir al Espíritu Santo porque lo quieren ver de una manera más, no sé, palpable o extraña o sobrenatural, ¿no? Te quieren ver hablando en lenguas,
te quieren ver que te caes, que te derriban, quieren ver ciertas situaciones que no tienen nada que ver con lo que es recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Acuérdate que bautizo en el griego es sumergir. Es básicamente te está sumergiendo en el Espíritu Santo, te está llenando el Espíritu Santo, y en ese momento es cuando te convence de pecado, cuando te da entendimiento de la palabra de Dios, y entonces vienes a Cristo Jesús y le dices: entra a mi vida, entra a mi corazón, y te conviertes en el templo de Dios. Así de sencillo. No necesitamos otra cosa. Mira 1 Corintios 12:13. Pablo hablaba con los corintios porque los corintios habían caído en esta situación. Los corintios habían tomado ciertas manifestaciones del Espíritu y habían dicho: es que yo tengo esta manifestación y esta manifestación es mayor y yo soy más espiritual, y si tú no has vivido esto, tú probablemente no tienes al Espíritu de Dios. Y Pablo viene y los regaña, les dice, les escribe toda esta carta, y en el verso 13 del capítulo 12 de 1 Corintios dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Un solo Espíritu. Y dice a todos, no dice aquellos que se cayeron, aquellos que hablaron en lenguas, porque si tú lees Corintios dice: ¿a poco todos hablan en lenguas? ¿Verdad que no? Y dice: no todos hablan en lenguas, no todos tienen ciertas manifestaciones. Dice: a cada uno se le dio una función diferente, una manifestación del Espíritu diferente, pero eso no te hace mejor que el otro, ni tampoco te hace menos que el otro. Entonces está diciendo: todos hemos recibido el Espíritu Santo, sin embargo cada uno tiene una función diferente, una función diferente. Te lo leo desde el 11 ahí en 1 Corintios. Te lo voy a leer en una versión que me gustó, la palabra de Dios para todos. Dice en 1 Corintios 12 del 11 al 13: todo esto lo hace un solo Espíritu, y Él decide lo que le da a cada cual. Fíjate qué importante. El Espíritu decide, no va a decidir nadie, no va a decidir el pastor, no va a decirte el pastor: aquí vengan porque quiero darles dones. El pastor no tiene capacidad, ni el profeta, ni el apóstol, ni nadie para dar dones. Aquí el Espíritu Santo dice, lo da el Espíritu, y Él decide lo que le da a cada cual. Dice: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Aquí Pablo habla acerca del cuerpo, lo compara con el cuerpo de Cristo, porque dice: no todos en el cuerpo tienen la misma función. El dedo chiquito del pie, que sirve para encontrar los muebles en la noche, no es un ojo. Y si quisiera ser un ojo, estarías en problemas, ¿no? ¿Te imaginas? Sería padre para los exámenes que este dedo fuera un ojo, ¿ah? Estar copiando así nada más, viendo para todos lados. Pero no es imposible. Y cada función, cada parte del cuerpo tiene una función, es importante, y todo forma parte del cuerpo. Así está diciendo Pablo acerca de todos en la iglesia. Dice: mira, si él habla en lenguas, qué bueno. Si él no, qué bueno, no importa, ¿sí? No quiere decir que él es más espiritual que el otro, no pasa eso. No quiere decir que él sí tiene el bautismo del Espíritu y él no. No, para nada, porque de repente creamos este sentir en algunas personas. Dicen: yo no he hablado en lenguas, entonces no soy bautizado, y si me muero ahorita, ¿qué va a pasar conmigo? Pues ¿qué va a pasar contigo? El Señor Jesucristo te dice que si tú le diste tu vida, tú eres sellado con el Espíritu, tienes el Espíritu y te vas al cielo, no tienes ningún problema, ¿sí? Así dice la palabra de Dios, es lo que creemos por fe. No tiene que haber una manifestación externa o rara como algunos lo piensan. Gálatas 3, versos 1 al 3, también habla de esto, y te lo voy a leer en una versión que es la TLA. Algunos de ustedes la traen, la TLA. Me gustó por las expresiones que usa Pablo, escúchalas. Dice: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Así dice, así dice la TLA. Si traen la TLA, usted me puede corregir. Dice: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados.
¿sí? Dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién? ¿Cómo dice la Reina Valera? Gálatas insensatos, insensato es tonto. Y luego, ¿cómo dice enseguida? ¿Quién los fascinó? La palabra fascinar se puede traducir fácilmente como embrujar. Dice, básicamente alguien vino y te hizo un embrujo y te cambió ahí todo, ¿no? Dice, pues ¿quién los embrujó? ¿De qué se trata? Dice, ay, ¿cómo son de veras? Dice, yo mismo, dice Pablo, les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Les di una explicación clara de lo que es el evangelio, de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús, que es suficiente, es todo lo que necesitan. Dice, solo quiero que me digan una cosa, verso 2. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer las obras de la ley o por aceptar la buena noticia? Esta pregunta es una pregunta retórica. Le está diciendo, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu de Dios? ¿Por obedecer la ley o por aceptar una buena noticia? ¿Por aceptar el Evangelio? Por aceptar el Evangelio. En el momento que recibes el Evangelio, recibes el Espíritu de Dios. Es lo que está diciendo Pablo detrás de esta pregunta. Entonces dice ahí y afirma en la TLA y dice, claro que fue por aceptar la buena noticia. Claro que fue por aceptar la buena noticia. Así recibimos el Espíritu de Dios. No necesitas otro evento, no necesitas un bautismo especial, no necesitas nada. En el momento que recibes el Evangelio, que lo entiendes, recibes el Espíritu de Dios. Dice el verso 3, y si esto fue así, entonces ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? De repente nos perdemos y si bien este pasaje está enfocado a lo que es la ley y las obras de la ley, nos enseña que el Espíritu Santo lo podemos recibir y no necesitamos otras cosas externas. No necesitamos tratar de aprender algo que realmente no nos está trayendo nada, ¿no? Los que dicen que las lenguas es el bautismo del Espíritu, de repente te dicen, es que empieza a balbucear, es que empieza a aplástate la panza o cosas de esas. No es algo que tú haces, no es algo que tú logras, es algo que el Espíritu pone en ti. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no necesitamos otra cosa más que creer en el Señor Jesucristo y entonces eres bautizado con el Espíritu de Dios. Además, en ninguna parte de la Escritura exhorta a los creyentes a ser bautizados, ni con el Espíritu, ni por el Espíritu, ni en el Espíritu, ni nada de eso. Básicamente, ¿por qué? Porque lo han recibido en el momento que creyeron. Por eso dice Pablo, ¿no sabes que eres templo del Espíritu de Dios? Ahí en Corintios. La unción del Espíritu es más o menos algo parecido, es algo que genera confusión en lo que es la unción. Ahorita cantábamos acerca de la unción. Decíamos, hay una unción aquí. De repente algunos piensan que es algo que está por ahí moviéndose, ¿no? Es una unción que va a caer y te va a llenar y te va a tocar. Pero no, vamos a ver lo que es la unción. La unción del Espíritu necesitamos entenderla desde el punto de vista histórico. En la antigüedad había 3 tipos de unciones: la unción ordinaria o común, la unción médica y la unción sagrada. ¿Sí? Esos eran los 3 tipos de unción que habían. Te voy a invitar a ver algunos pasajes rápidamente para darnos cuenta de la diferencia de estas unciones. Vamos a ver acerca de la unción común. La unción común la podemos encontrar ahí en Ruth 3:3. Ruth 3:3, hablando a Ruth, dice, te lavarás pues y te ungirás. Te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Básicamente ahí estaba coqueteando, ¿verdad? Para que se casara por ahí Ruth, y le dice, ¿te bañas? ¿Te lavarás? Y te ungirás, ¿sí? El ungirse básicamente en la unción que se conocía en aquel entonces era lo que hoy conocemos como el perfume. El perfume era el aceite aromático que se usaba para la unción ordinaria. La gente se lavaba, se bañaba y se ponía un perfume, y lo seguimos haciendo, ¿sí? Esa es la unción común. Ahí en el Salmo 104 verso 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre
el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y no me voy a poner a explicar el salmo, pero nos enfocamos en, dice, el aceite que hace brillar el rostro. Esta era parte de la unción común, ¿sí? La gente normalmente se ponía aceite, ungüento o perfume para verse mejor o para presentarse mejor delante de la gente. Esta unción común se descontinuaba cuando había algún duelo, cuando había tristeza. Por ejemplo, ahí en Daniel capítulo 10 verso 3 dice Daniel: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni ¿qué? Dice Daniel 10:3, ni me ungí con ungüento, ¿sí? Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahí estaba en un duelo, ahí estaba en una tristeza, ahí estaba preparándose en algo Daniel, y estaba diciendo: dejé de lado lo que es la unción común o unción ordinaria. Los huéspedes eran ungidos. Cuando llegaba un huésped a una casa, eran ungidos como señal de respeto, como honra también, ¿sí? Se les ponía por ahí aceite que era como un perfume también. Lo vemos ahí en Lucas 7:46, cuando el Señor Jesucristo le reclama al dueño de una casa, ¿sí? Porque le dice: no me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer, dice, me ha ungido con perfume mis pies. Esa es la unción ordinaria, ¿sí? Entonces también esta unción se practicaba en los muertos. Lo vimos ahí cuando el Señor Jesucristo murió en Marcos 16:1. Me voy a ir un poquito rápido. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor, que ya no estaba en la tumba, pero también se ungían los muertos. Entonces en la antigüedad se usaba este tipo de unción ordinaria, ¿sí? De unción ordinaria. También vemos la unción sagrada. La unción sagrada es aquella donde se apartaban personas o cosas para el servicio a Dios o para una labor importante, ¿sí? Básicamente ahí en Éxodo 30 22 al 29 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas de un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Este era un aceite especial. Era un aceite que se hacía bajo ciertas circunstancias y con ciertos ingredientes que el Señor había mandado hacer para hacer una santa unción. Dice: superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Según el arte del perfumador. Esto me llamó la atención. Era algo muy especial, ¿sí? De repente a las personas que traen todavía esa costumbre de usar aceite y todo eso, compran el aceitito que les venden, pero no es más que aceite de oliva así sencillo, o es aceite 1, 2, 3, o no sé qué será, pero no es este especial aceite que el Señor mandó preparar, algo completamente especial y aromático que Él mandaba hacer. Y luego dice en el verso 26: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ungían los objetos. Dice: la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente de su base. Verso 29: así los consagrarás, los apartarás. Dice: y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Era algo bien especial esta unción sagrada. Esta unción sagrada era algo bien especial. Esta unción también se usaba en personas, no nada más en objetos. Ahí en Levítico
8:12 dice: y derramó el aceite de la unción, este mismo aceite, dice, sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Aarón iba a ser algo especial para Dios, un sacerdote para Dios, y iba a ser algo que tenía que ser ungido por este aceite especial. Y luego encontramos, les dije que eran 3 unciones: la unción ordinaria, que se usaba normalmente, todo el mundo lo hacía; la unción sagrada, que es esta, que es especial, y la unción médica. Esos son los 3 tipos de unciones. La unción médica, por ejemplo, vemos ahí Lucas 10:34. Lucas 10:34, este ejemplo del buen samaritano, ¿sí? Se encuentra por ahí a una persona, herida, por favor, amor. Y dice en el 10:34: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, ¿sí? El aceite que se usaba era un aceite medicinal. Entonces les puso aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y tú te resabes el resto de la historia. Y luego en Santiago también, Santiago 5:14, dice ahí en Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta era la unción médica, ¿sí? La unción médica, porque el aceite era el medicamento, ¿sí? No era un elemento místico, no era un elemento así, era la costumbre en esa época, en la antigüedad, de que se usaba el aceite para sanar heridas, se usaba el aceite para ciertas cosas, era medicinal el aceite. Entonces, si quisiéramos traducir este pasaje más actual a nosotros, diría: oye, si está algún enfermo entre ustedes, llame a los pastores de la iglesia, oren por él, que se tome su medicamento en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, no se trataba de que era un elemento especial o místico para hacer ciertas cosas. La unción simplemente era medicinal en aquel entonces, pero ahora tiene un sentido diferente. Hoy entró en la actualidad un 4.º tipo de unción, y esta unción es la unción espiritual. Esta unción comienza con Cristo. Ahí en Juan 1:32-33 vemos el bautismo de el Señor Jesucristo, ¿sí? Hablando Juan el Bautista acerca del bautismo, dice Juan 1:32-33, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo me había preguntado acerca de la paloma. ¿Tú no te has preguntado alguna vez por qué como paloma? Cuando leemos Génesis 1:2, por ahí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero la palabra moverse básicamente se traduce como aleteaba sobre las aguas. Entonces significa, y lo relacionan por eso con una paloma. Entonces dice que el Espíritu Santo vino, descendió como paloma, cayó sobre Jesucristo, fue ungido por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Ahí se introduce la unción espiritual. La unción espiritual. En Lucas 4:18, el Señor Jesucristo, leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, dice, Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y cuando cierra el libro, el Señor Jesucristo dice: todo esto se está cumpliendo delante de ustedes. El ungido soy yo, le dice el Señor Jesucristo. Esa unción es la unción espiritual. Por primera vez dejamos de lado la unción con aceite, la unción común, la unción medicinal, la unción sagrada. Ahora es algo más sagrado porque es espiritual y hecha directamente por Dios, directamente por Dios.
Y en Hechos 10, 37 al 38 menciona que esta unción solamente se da una vez durante toda la vida del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 10, 37 al 38. Dice: y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y es la única parte, o el único evento donde fue ungido por el Espíritu de Dios el Señor Jesucristo. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción es que Dios vino, lo cubrió y estaba completamente con él, y ya no se fue, ¿sí? De igual manera Cristo lo hace contigo y conmigo. Vamos a ver rápido ya para terminar unos pasajes más. 2 Corintios 1:20, perdón, 1:21. 2 Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, ¿sí? No necesitamos que alguien más venga a ungirnos, ningún humano, ni por medio de aceite, ni nada. No digo que es tan malo que lo hacen, simplemente no es necesario, ¿sí? Porque de repente lo hacemos creyendo que el aceite tiene algo, pero el aceite no tiene nada. El Espíritu Santo es quien nos unge. Dice: Dios es quien nos ungió. Primera de Juan 2:20. Por medio de esa unción es que somos confirmados en Cristo. Es lo que acabamos de leer ahí en 2 Corintios 1:21. En primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, ¿sí? La unción de Dios, del Santo Espíritu de Dios, y conocéis todas las cosas. Aquí no nos está ordenando ninguna unción física con aceite, porque ya han sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios y ya somos sacerdotes para Dios. La unción sagrada que antes se usaba de manera física, ahora es de manera espiritual por el Espíritu Santo. Así como antes había sacrificios de manera física con animalitos, ahora por medio del sacrificio de Cristo ya no necesitamos estar haciendo sacrificios. Entonces ahora todo es espiritual, ahora es más perfecto, ahora es perfecto, porque lo hace directamente Dios en tu vida y en tu corazón. Juan, ahí en primera de Juan, en el 2:27, identifica esta unción con el Espíritu Santo. Dice, primera de Juan 2:27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Hablando de la unción que recibimos de Dios, dice: permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y si te acuerdas de las funciones del Espíritu Santo que vimos, es el Espíritu Santo el que está identificado como la unción. Él es nuestra unción, nada más. No necesitamos algo especial, no necesitamos otra cosa, no necesitamos pedirla otra vez, porque en el momento que veniste a los pies de Cristo fuiste ungido con el Espíritu de Dios y ahora vive en ti. ¿Quién la tiene? Todos los hijos de Dios. Y este pasaje, el 2:27, nos está diciendo que permanece en nosotros. Dice: la unción que vosotros recibiste de él permanece en ustedes, no se va a ir a ningún lado. No tienes que pedirla otra vez, no tienes que estarla pidiendo constantemente, simplemente permanece en ti y en mí. La pregunta es: ¿conoces al Espíritu Santo de esta manera? ¿Has sido bautizado con el Espíritu? ¿Tienes la unción del Santo? Lo único que necesitas es venir a los pies de Cristo, y todo lo hace Dios, todo lo hace por ti. Es algo tan especial que se daba en el Antiguo Testamento, que ahora lo hace de manera espiritual en tu vida, si tú le rindes todo tu corazón y tu ser a Cristo Jesús. Quería platicarte rápido de algunos símbolos del Espíritu.
Algunos símbolos del Espíritu son el fuego, el aceite, el agua, el viento, la paloma y el sello, pero no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver el lunes si Dios nos presta vida, porque lo simboliza el Espíritu Santo con fuego, con aceite, con agua, la paloma, lo que vimos ahorita, el sello, todo esto, pero lo platicamos el lunes a las 8. Hoy me gustaría que te llevaras esto. Tú, si has rendido tu vida a Cristo Jesús, ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti. Has sido ungido por Dios. No necesitamos buscar más unción o buscar bautismo o buscar nada, simplemente buscar a Cristo. Hace rato cantábamos, Jesús sé el centro. Cuando verdaderamente hacemos a Jesús el centro de nuestra vida, no necesitas más, porque entonces viene el Espíritu Santo y te va a guiar a la palabra de Dios y tienes todo lo que necesitas, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es útil para todo lo que necesitamos hacer y vivir, corregirnos, instruirnos, enseñarnos, redarguirnos, y a fin de que tú seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Lo único que necesitamos es a Cristo. La pregunta es, ¿le has rendido tu vida completamente a Él? Si es así, dale gracias a Dios. El Espíritu vive en ti, eres templo del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Dios, por tu palabra. Quiero darte gracias por lo que nos enseña.